¿Qué tal, amigos de larutaverde.com? ¿Cómo están? Pues el día de hoy tenemos aquí a Cristian Ceballos, que nos trae un tema muy interesante. Disculpen que no avisamos con más tiempo de este hangout, de esta entrevista. Y bueno, pero pues aquí está. Si no la van a ver en vivo, pues también saludos si la están viendo en la grabación que se queda. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, y nuevamente muchísimas gracias por compartir tu espacio para conmigo. No, pues bienvenido siempre aquí en la Ruta Verde. Nos encanta todo tu proyecto y nos encanta también cómo analizas la información, cómo decodificas las cosas. Creo yo que ha sido muy interesante las anteriores pláticas que hemos tenido y creo yo que lo interesante ahora es que estamos en vivo, es la primera vez que estamos en vivo aquí, en la Ruta Verde, ya habíamos estado en vivo contigo, y se me hace interesante porque, bueno, para empezar no hay cortes, y podemos leer los comentarios que hay, y también, bueno, pues que sea más interactivo todo esto. Me gustaría, antes de iniciar con el tema de los Reyes Magos, me gustaría que nos platicaras un poco de qué planes tienes para este 2014 y bueno, pues feliz año, ¿eh? Y pues lo mejor para este 2014. Bueno, Pepe, igualmente para ti y muchas gracias. Primero, bueno, invitarles también a todas las personas que tengan la amabilidad de ver este video, ya sea en vivo o luego, que se peguen una vueltita por el canal de Tu Propio Camino. Si gustan, ahí en YouTube me encuentran por mi usuario, que es Cristian Raúl Z. Y para este año tenemos tres proyectos bastante marcados, bastante importantes. Uno es, estoy escribiendo un libro que estimo lo estaré editando aproximadamente para abril de 2014, una novela en donde estaré relatando ese viaje iniciático que todos en algún momento emprendemos y que tenemos que aprender a recordar. Otro proyecto es una serie que estaré lanzando también desde abril, que se llama Mundo Místico, en donde veremos la simbología sagrada que hay en distintos ya sea edificios, catedrales, iglesias, monumentos históricos, y tratando de decodificarlo y llevar eso a lo cotidiano. Y el proyecto más grande de todo el 2014, con estreno en septiembre de 2014, siendo mi regalo de mis 40 años, es la producción del documental en donde develaremos el origen oculto del ser humano. Una apuesta bastante importante, bastante ambiciosa, donde obviamente también tú estás invitado, como ya lo hemos hablado. Habrá muchas colaboraciones y entenderemos la historia más oculta que tiene que ver directamente con nuestros orígenes, y te puedo asegurar que ni siquiera la serie o la película de ciencia ficción más delirante que haya nos acerca. Lo que sí puedo decir como anticipo es que esa historia tiene en su raíz uno de los mitos más inaccesibles e inentendibles, que sin embargo llega hasta nuestros días por distintas versiones, y es el mito de Lucifer, la verdadera historia de Lucifer, que también en otras mitologías es conocido como Enki, como Thor, como Prometeo. Es una historia realmente interesante, que es una información para que surja a la luz en estos momentos, en donde, como me contó el otro día un amigo, Nicolás Paucar, a quien le envío un saludo, me contaba cuando le comentaba el documental, me dice, la Tierra tiene que elegir si evoluciona con o sin nosotros. Que tiene que evolucionar, pues eso está claro. La decisión que tiene que tomar es si es con o sin nosotros. Y esta información, como tratamos de brindar desde estos espacios, es la que nos permite ayudar a la Tierra a que tome la decisión de evolucionar con nosotros, que es lo que entendemos la mejor opción para quienes de alguna manera transitamos el camino del despertar de la conciencia.
Pues fíjate que concuerda con datos que pues me han llegado de cómo pues estamos como en un paso decisivo, ¿no? Y este 2014 pues parece ser que es parte de ese giro que estamos dando, ¿no? Y que es inevitable, ¿no? Por lo que yo entiendo, a todos nos toca vivirlo, ¿no? Y va a depender de qué tan consciente queramos estar o no, va a ser más fluido o no. Sí, Pero sí, sí. pues lo mejor, bueno, qué bueno que pues traes muchos planes, cuenta conmigo, ya estamos hablando específicamente de uno de ellos, por lo menos ya concretándolo. Y pues ya también ahí te platiqué un poco de lo que traemos, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día para también ir avanzando. Pero creo que este año, yo personalmente aquí en la familia le llamo el año místico, porque es como siento yo que es el momento de poner pues todo el conocimiento en la experiencia. Ya no nada más es conocer y acumular conocimiento, ¿no? Y poner en experiencia algunas cosas, ¿no? Sino es el momento de poner en experiencia en el día a día, en tu vida cotidiana, ese conocimiento que se ha ido aprendiendo durante mucho tiempo. Ya no hay pretextos, ¿no? Y creo que pues coincido con lo que dices y coincido con esto que se está viviendo ahora en el 2014. ¿Qué te parece, Cristian, si empezamos con el tema? Suena bastante interesante. Fíjense que les comparto que no lo platicamos previamente porque algunas veces me adelanta información y pues, voy a estar igual que ustedes de sorprendido con estos datos. Es un tema que aunque he leído algunas cosas, no es algo que me haya metido de lleno. Me había metido un poco más en el aspecto de la Navidad y de todo lo que tiene que ver como códigos que hay, pero en el de los Reyes Magos siempre me ha llamado la atención y he tenido esa curiosidad de indagar y hasta el momento pues no lo he hecho, ¿no? Entonces para mí va a ser, igual que para muchos de ustedes, información nueva y que pues sé que detonará, ¿no? Muchas búsquedas de información a futuro con toda la información que nos vayas a dar. Me gustaría que nos dieras primero como un contexto de qué son los Reyes Magos como más oficialmente, ¿no? Para un poco adentrarnos a la información. ¿Qué te parece? Claro, claro, vamos a hablar de lo que sería la parte mitológica, que es esto que tú estás nombrando de alguna manera, la historia, ¿no? Y luego vamos así a lo que desde el misticismo se entiende. A ver que hay un poquito de cociento, de reverberación. Parece que el audio está un poco bajo también. Yo ya le subí, no sé si el tuyo o el mío, pero yo sí lo tenía algo bajo, acabo de verlo, ya le subí. Espero que ya esté bien. A ver, se siente como si fuera un motor de Yo lo escucho helicóptero bien. detrás, ¿sí? Ah, bueno. Bien, bueno, yo estoy sintiendo así como un helicóptero surcando el ambiente. Deben ser los Reyes Magos que ahora vienen en helicóptero, ya no vienen en camello. Bueno, a lo mejor es desde este lado, digamos, que siento ese zumbido. Bueno, te contaba respecto de los reyes, la parte histórica, digamos, ¿no? Tenemos una que es la tradicional, que es recordar que a los Reyes Magos, ahí está, ahora sí, ya, apagamos el aire acondicionado, ahí se escucha bien. Que es la parte histórica, en donde son mencionados en el Nuevo Testamento como aquellos que vienen, según dicen, del Oriente, siguiendo una estrella, siguiendo una estrella, la estrella de Belén, ¿no? Tal cual lo relata en el Nuevo Testamento, que en donde según lo que ellos entienden en esa estrella es porque hay un acontecimiento tan importante que hace que se trasladen, ¿no? Desde su ciudad en el oriente, siguiendo esa estrella, y bueno, es que llegando ya a Judea, se presentan ahí también, preguntan hablan con Herodes, ¿no? Ahí es donde Herodes se entera que estará por nacer un rey, de ahí después viene lo que es la matanza de los inocentes, y es que
Jesús tiene que irse con su familia en éxodo hacia Egipto, y bueno, y los reyes llegan, digamos, al supuesto pesebre, con 3 regalos, oro, incienso y mirra, para el rey nacido. Eso es lo que nos cuenta la historia, digamos, oficial desde los testamentos. Ya a partir de ahí, porque aparte no encuentras información ni antes ni después en la Biblia, o sea, los Reyes Magos pues duran los versículos que dura ese relato. No lo encuentras ni antes ni lo encuentras después. Ya para entender un poquito de qué se trata, ya tenemos que avanzar, digamos, hacia la otra parte de la historia, que no es la mítica, sino que es ya la que tiene que ver con el significado detrás de todo eso. Así que cuando tú quieras, avanzamos también con esa parte. Ok, entonces queda como el tema de los Reyes Magos, queda como una historia, supongo yo, que es pues simbólica, ¿no? Y que tiene temas tal vez reales. Y ya con lo que tú nos dices, nos das la idea y nos aclaras un poco cuál es el contexto oficial. Pero ahora me gustaría, antes de empezar con la parte mística, si hay puntos en esa historia oficial, puntos que sean pues verídicos, ¿no? Históricamente. Es una buena pregunta. Y lo que te tendría que responder es que lo único verídico de toda esa parte de la historia, lo único, o al menos lo más comprobable, es la famosa estrella, pero que no es de Belén, sino que es una conjunción de planetas que es la que en su momento, cuando hablamos del tema, nos da en realidad el día y el año exacto del nacimiento de Jesús. Y vuelvo a decir, escucha que hablo de Jesús y no de Cristo. Esto también lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Que Jesús, para transformarse en Cristo, ha tenido que hacer todo un camino interior, recordando que Cristo quiere decir el que se unge a sí mismo, mas no el ungido. Y ahora veremos que ese camino está realmente directamente relacionado con los Reyes Magos y esos regalos. Pero por lo que tú preguntabas, tenemos por un lado la estrella que no es de Belén, porque Belén este, es una ciudad que no es tan antigua como se cree, sino que ha sido, al igual que Nazaret, han sido creadas a través del relato bíblico para darle sustento a esa historia. No existían en aquella época. ¿eh? Cuando hablamos de Jesús el Nazareno, los nazarenos eran una secta, al igual que los esenios, y por eso es que después se tuvo que crear Nazaret. Pues si se habla de Jesús de Nazaret y no existe Nazaret, pues entonces quedaría muy obvio que se está hablando de otra cosa. Y si empezamos a hablar de qué se habla cuando se habla de Jesús de Nazaret, pues empezaríamos a meternos de lleno en la historia oculta de Cristo. Y eso es lo que a mucha gente no le interesa que salga a la luz. Entonces es más fácil crear una ciudad como Belén, una ciudad como Nazaret, simplemente para mantener oculta esa misma historia. Otro punto a entender es que es muy improbable que Jesús haya nacido en un pesebre, y mucho menos pobre y entre animales, simplemente entendiendo estos 2 puntos. Uno, la misma genealogía que en todos los inicios del Nuevo Testamento se propone, en donde se ve que el linaje de Jesús es un linaje real, llegando hasta el mismísimo rey David. Y si vamos por el lado de María, llegamos también a que es un linaje real. Entonces, sería como creer que los hijos de los reyes de algún país que mantengan la monarquía nacerían en un pesebre. Es como medio ilógico. Esa historia en realidad está relacionada con otros temas. Y el otro punto, que es quizás hasta más abordable todavía, aunque más fino de hilar, ¿no? Es la profesión de José. José era carpintero, como nos dice el Nuevo Testamento. Y ser carpintero por aquellas épocas, ser artesano, era una profesión muy valorada y sobre todo muy bien paga. Pero esto, claro, son partes de la historia de Jesús, de Cristo,
que quedan relegadas porque si no se cae todo el sustento de la iglesia actual, que tiene que ver con uno de los negocios que más dinero mueven en todo el mundo, que se llama pobreza. Uno de los estandartes de la iglesia es el Jesús pobre, y la verdad Jesús no nació siendo pobre y nunca lo fue. Así que con esto de entrada estamos desarmando directamente desde un lugar lógico y sustentando que de toda esa historia, eh, lo único meramente real es la estrella que no era estrella, sino que era una conjunción, que vuelvo a decir, nos da en realidad también la pauta del día y el año exacto en que nació Jesús, y todo lo otro es algo pintoresco, creado simplemente eh, para mantener ciertas manipulaciones y ciertos controles hasta hoy en día. ¿Me escuchas ahí? Sí, 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 claro, Sí. claro. Muy interesante. Ahora que hablas sobre la manipulación y todo esto, ¿crees tú que la idea, desde el punto de vista de Jesús, el personaje histórico, en esa búsqueda que él tenía, era una búsqueda más hacia algún tipo de poder, ¿no? Como búsqueda de un regreso para controlar, ¿no? Un reinado o algo así, o en ese camino encontró algún otro tipo de misión? Eh, a ver, podríamos verlo de esta manera. Eh, Jesús fue un personaje histórico que realmente hizo un camino interior. Esto lo habíamos contado en algunas oportunidades, creo, no recuerdo si aquí o a través de algún programa especial que he hecho, y hay muchos libros e investigadores que lo tratan todavía con mucho más al dedillo, al detalle, y sustentándolo. No lo vamos a hacer aquí porque estaríamos todo el programa simplemente para sustentar dos o tres palabras, Uh-huh. pero Jesús como tal, recordemos que cuando él sale justamente por ese éxodo que mencionábamos anteriormente, Jesús hace un viaje hacia el Tíbet, hacia la India. Ahí Jesús conoce todo el budismo. Por eso el mensaje, o lo que queda, digamos, dentro del cristianismo, en cualquiera de sus metodologías, como mensaje, en realidad es un mensaje budista, porque es un mensaje de amor. Y en ninguna parte del Antiguo Testamento verás la palabra amor en algún lado, es todo lo contrario. Jehová es un Dios castigador. Y de repente llega Cristo y nadie se podría explicar, es inentendible, dónde está el pasaje del odio al amor, o de ese castigo que hay, a ese perdón, a ese poner la otra mejilla, que hay del Viejo al Nuevo Testamento. Y la raíz de eso está en el budismo, porque Jesús practicó el budismo. Jesús practicó el budismo en el Tíbet y además estuvo también conociendo todos los Vedas, y es más, tuvo que huir de la India a refugiarse porque estaba en contra del sistema de castas y armó toda una mini revolución. Se lo conoce justamente como el sabio Isa en toda esa zona. ¿No? Isa, recordemos que también Jesús en realidad es Jesús el nombre, y el sabio Isa está muy relacionado con su nombre, digamos, en su pronunciación original. Y Jesús estudió budismo y en el Tíbet y los Vedas. Y después de eso, además, estuvo en Egipto, donde estuvo en las 7 escuelas de misterio. La escuela de Horus, la del ojo izquierdo, la del ojo derecho, la de bla, 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 bla. Todo eso es lo que a partir de los 30 años, o de los supuestos 30 años, como nos dice el Nuevo Testamento, él predica. Pero Dos, vuelvo a dos, decir, sí, sí. Dos puntos importantes que nos comentan aquí. Jonathan Ibar nos pregunta sobre, él menciona, sí nació en un pesebre porque lo querían matar, según se dice, la profecía decía que nacería un rey y mandaron matar a todos los recién nacidos. Y otra que dice Citrac Music, ¿nos podrían citar fuentes de la información que comparten? Es una duda que me han preguntado varias veces y que, bueno, he olvidado decirte que, bueno, si puedes de repente comentar algún libro o alguna manera en que ellos puedan buscar información. sí, sí, Yo sí. normalmente te diría, pues, libros apócrifos, pero a lo mejor encuentras algo más.
Sí, mira, lo planteo bastante simple. A nivel de libros, te recomiendo dos. Uno quizás es más difícil de conseguir. Se llama Cristo de pie, de Almiro Sáenz, un libro de la década de los 90, que cuenta una novela histórico-ficticia de la vida de Cristo, pero que es mucho más real que cualquiera de los evangelios que conocemos, acerca mucho más a la verdad. Otro libro, y el primer gran libro que hay del tema, es El Enigma Sagrado. Es un libro que surgió allí por los principios de los años 80, de autores ingleses, si mal no recuerdo. Mm, eh, si gustan, hay un link en uno de mis videos en donde hablo de las enseñanzas ocultas de Cristo, donde está el link para descargar ese PDF, si gustan. Aunque, vuelvo a decir, en YouTube pon en el link más sagrado y pues les aparecerá bastante. Y hay un video muy particular, también lo tengo colgado ahí en el canal, de Michael Ledwith. Él es un ex sacerdote y teólogo, físico cuántico también, profesor de Harvard, que siendo sacerdote él se dio cuenta que la historia no le cuadraba y empezó a investigar. Y tiene un video de 3 horas titulado How Become Jesus, cómo de Jesús a Cristo, cómo Jesús se transformó en Cristo, en donde cuenta con todo el sustento, lo va mencionando en el video, de todo este tipo de fuentes, digamos. Esos tres que te estoy citando, tienes para entretenerte de sobra, como para conseguir materiales. Si quieres algo más ficcionario, pero que sin embargo tiene su base en lo real, el Código Da Vinci de Dan Brown, que en realidad está basado en el Enigma Sagrado, pero bueno, si te gustan ese tipo de novelas, también puedes leer, hay bastante de cierto en eso. Pero vuelvo a recomendar, esos tres libros que mencioné son bastante interesantes. Y después, bueno, a nivel de evangelios apócrifos, el de Tomás, el Ujú. de María Magdalena y el de Judas. Otro punto importante que menciona Renzo, y yo solamente para rectificar por lo que vamos entendiendo, dice Renzo, entonces, ¿por quién fue mandado los Reyes Magos? Bueno, por lo que entiendo es más bien, los Reyes Magos simplemente no existieron, ¿no? A ver, si históricamente existieron o no, es un punto que la verdad ni siquiera le aporta o le quita el tema, porque cuando entremos de lleno y veamos el significado detrás de eso, veremos que ahí está lo importante. Pero no olvidemos que cuando hablamos en el programa que es de las Navidades, que bueno, obviamente permíteme invitar a toda la gente que lo vea ahí en tu canal nuevamente, recordemos que hubo varios personajes que nacieron un 25 de diciembre y en varios de ellos aparecía también una figura similar a los Reyes Magos. Así que si existieron o no los famosos Melchor, Gaspar y Baltasar, como se nos conoce, pues no le quita ni le pone al tema. Lo importante es la clave oculta que hay detrás de eso, el mensaje oculto que hay que develar detrás de eso. Bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno a ese tema y bueno, te dejo la pregunta abierta que nos hables sobre la parte ya mística de este tema? Y como pregunta intuyo que a lo mejor tenga que ver el porqué de los nombres, el porqué Melchor, el porqué Gaspar, el porqué Baltasar. O sea, ¿tiene alguna relación? ¿Un porqué sus nombres o surgen después en algún libro? ¿Qué sucede con eso? Mira, aquí la clave, como te muestra muchas veces el psicoanálisis, no está en lo que parece evidente. ¿Por qué? Porque las claves a veces están medias ocultas, porque no están a donde a primera intención irías a ver. La clave de los Reyes Magos están en los regalos. Esa es la puerta de entrada a el tema místico y al tema oculto en los Reyes Magos.
en los regalos y lo que significa cada uno de esos regalos. Y voy a contarte esta historia de la misma manera en que yo la aprendí hace tiempo, porque entiendo que es una manera bastante simple de entenderla. ¿Te acuerdas cuando al principio del programa estábamos hablando de que este es un tiempo en donde hay que tomar una decisión y esa decisión está relacionada con el despertar de la conciencia? Pues los Reyes Magos son ni más ni menos que 3 estadios del despertar de la conciencia. 3 estadios que nos muestran como una brújula en qué parte de nuestro recorrido nos encontramos. Pero no solamente eso, sino también nos señalan algo más. Esos 3 reyes también nos muestran esa simbología oculta que hay en el 3. En muchos otros textos o en muchos otros legados, ya sea tanto artísticos, pinturas, y entonces nos hacen mirar no solamente por el tema de los regalos a esa parte mística, sino hacia dónde hay que mirar también con eso. Y eso tiene que ver con un punto en el cielo que no por nada también queda asignado con ese número 3. Y me refiero a las 3 estrellas conocidas como las 3 Marías y el cinturón de Orión, que es la misma, como lo hemos visto en algún momento con las pirámides, que es la misma alineación que refleja aquí en la Tierra lo que en ese momento se reflejaba en el cielo. Todo eso nos hace apuntar hacia el saber oculto, ese saber que en algún momento le fue legado a la humanidad, que tiene que ver con ese despertar de la conciencia. Si quieres hacer alguna preguntita, Olay, me dices, si no ya entramos de lleno con el tema de los regalos y entender por qué hablamos que esos son estados del despertar de la conciencia. No, entramos de lleno, yo creo que queda claro. Sí me llamaba la atención también eso, ¿no? El número 3, ¿no? Que también es muy manejado en este tipo de temáticas, ya sea por esa razón o también por el tema del Espíritu Santo, ¿no? Y todo esto. Entonces, sería interesante eso, bueno. Es que permítanme hacer un pequeño salto cuántico. Ajá. El 3 representa a lo que se llama la paternidad, la figura paterna. No confundamos paternidad necesariamente con papá, ¿no? Y como cuando hablamos de maternidad no necesariamente hay que confundirlo con mamá. Papá, mamá, padre y madre son roles en el psiquismo. Y el 3 lo que representa es la paternidad. Y la paternidad lo que representa es el corte que genera crecimiento. El límite que genera crecimiento. De ahí que tiene que ver con ese simbolismo sagrado, en donde tiene que ver con ese crecimiento y ese despertar de la conciencia. Eso es un poquito lo que tiene que ver con, a nivel desde el misterio, desde el esoterismo con el número 3. Ahora, el tema de los regalos tiene que ver con lo siguiente. Dentro del chamanismo, al despertar de la conciencia, se lo recorre con lo que se llama la rueda mandálica de la iniciación. La rueda mandálica de la iniciación, como todo círculo, es un círculo infinito que transitas una y otra vez, pero que nunca pasas por el mismo lugar, porque en realidad lo que haces son ciclos. Desde donde partes hacia donde retornas es un ciclo que gira también, si hablamos un poquito de geometría sagrada, a manera de espiral. Por eso es que nunca pasas por el mismo lugar 2 veces. Así te lo explican los chamanes, a través de esta rueda mandálica de la iniciación. Y esa rueda mandálica de la iniciación tiene, como te decía, puntos de referencia para que tú te ubiques en qué punto estás. Es como un mapa. Y tú digas, bueno, ¿dónde estoy parado en este momento? ¿Estoy dirigiéndome hacia donde dije que quiero llegar a mi destino? ¿Quiero ir a la playa? ¿Estoy cerca del mar? ¿O de repente me encuentro que estoy en un lugar que no tiene nada que ver con eso y me desvié?
Esos puntos dentro de la rueda mandálica de la iniciación, son 3 más 1, porque siempre para que haya 4, desde el misterio, tiene que haber 3 más 1. Eso es lo que le da lugar a ese cuarto lugar. Y lo vamos a recorrer para entenderlo desde estos regalos que te comentaba. Uno de los regalos, y el que abre la rueda, teníamos, recuerda, mirra, oro e incienso. Esos son los 3 regalos que les traen a Jesús en el pesebre según el relato. La mirra es el primer punto que abre la rueda, y la mirra es una esencia que está muy ligada por sus poderes curativos a los guerreros, ya que estos las cargaban en bolsitas para cuando en la batalla sufrían una herida, tener una especie de antiséptico y sanador. ¿Y qué tiene que ver el guerrero en este despertar de la conciencia? Pues el guerrero es el primer paso, la puerta de entrada al despertar de la conciencia. Pero no es un guerrero relacionado a la violencia, sino que es ese famoso guerrero de la luz, ese guerrero de la paz, ese guerrero blanco, ese guerrero que combate contra lo peor de sí mismo. Cuando cada uno descubrimos algo en nuestra vida que no nos gusta, que no es lo que queremos, pero que sin embargo lo actuamos mecánica y repetidamente, ahí es donde el guerrero tiene que aparecer y hacer su combate contra lo peor de sí mismo. El guerrero interior, el guerrero de la luz, tiene muy claro que lo que encuentra afuera es simplemente un espejo de eso que encuentra dentro. Y que con modificar cuestiones internas automáticamente se reordenan muchas situaciones externas. Ese es el guerrero de la luz, de la paz, el guerrero blanco. Y es el primer estado, la puerta de entrada al despertar de la conciencia. Sin guerrero, imposible que haya despertar de la conciencia. Sin que una persona se plantee, tú, yo, cualquiera de las personas que nos está acompañando, se plantee todos los no puedo que hay en su vida. Y entender que ese no puedo es una barrera y es un desafío que hay que atravesar y transformarlo en un puedo, pues en ese puente entre el no puedo y el puedo tiene que aparecer el guerrero para entablarle combate a ese no puedo. Y habrá que descubrir ese no puedo a qué hace referencia interna. ¿Por qué no puedo? Porque no olvides que lo mismo que a ti te hace de límite no lo hace para los demás. La misma piedra no frena a todos los caminantes, porque la piedra está dentro de cada uno de nosotros. Eso es el primer punto de referencia y de entrada. Si tú quieres entrar en el camino del despertar de la conciencia, lo primero que tienes que activar en ti es ese guerrero. Tienes que permitir recibirte como regalo esa mirra y estar constantemente en ese combate interior, y cada vez que te descubras en una situación en donde es tu ego el que toma posesión de la situación, es tu yo interno, es ese otro en ti, o como quieras llamarlo según donde lo hayas estudiado, donde lo hayas aprendido, pues ahí es el guerrero de la luz el que tiene que hacerse presente. Abro el espacio por si, bueno, quieres comentar algo, si no pasamos directamente ya. Sí, si quieres, pasamos por ahí directamente, nada más te comento dos ahí comentarios que me llaman la atención. Uno que pregunta por el significado de cada tipo de regalos, ¿no? Que bueno, es de lo que estamos ahí hablando. Y otro que también dice Mohan's DJ Music Film, dice, bueno, en grandes rasgos, por el comentario es algo largo, dice que él entendería, en su comprensión, que Dios sería una especie de semidios, digo, Jesús sería una especie de semidios,
y los humanos seríamos simples humanos, como aquí lo comenta, donde habría como esa división, ¿no? Entre Jesús y Dios. Y por ahí, por lo que yo entiendo, Él es un ser humano igual que nosotros, y más bien viene a demostrar eso, ¿no? Que cualquier ser humano podría y está conectado y es parte de Dios, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría tu opinión sobre ese tema y, bueno, ya que continúes como con, con esto, ¿no? Bien. Es que por aquí tenemos la parte histórica que armó la religión cristiana, vuelvo a decir, no importa en cuál de sus ramas, si católica, si presbiteriana, etcétera, no importa. Todas las ramas que vienen del cristianismo son religiones inventadas por el simple hecho que Jesús, que Cristo, nunca fundó una religión, nunca la fundó. Fueron los apóstoles, o los supuestos apóstoles, porque tampoco fueron los apóstoles directamente, quienes fundaron la religión en sí mismo. Y esa religión, que es de la que hablábamos anteriormente, la que oculta toda esa verdadera historia, porque si no queda al descubierto toda su manipulación, es la misma que nos vende un Jesús inalcanzable. Un Jesús que parece más un Superman que un ser humano. Te vende una zanahoria, no te vende un modelo a alcanzar. Porque una persona que nace de una madre virgen, que viene el Espíritu Santo y se presenta, que un ángel lo anuncia, que pasan cosas en el cielo, bueno, esto que vemos de los Reyes Magos, que después hace milagros, que muere y resucita, que se eleva al cielo, pues de toda la humanidad el único conocido es él. Entonces quiere decir que no es un modelo alcanzable para toda la humanidad o para cada humano. Porque si no, pues ya con más de 2000 años alguien más tendría que haber alcanzado ese modelo. Obviamente, empezando por aquellos que lo practican en primera persona. Y sin embargo, hasta ahora no escuché ni ningún sacerdote, ningún papa, ni ningún creyente que haya resucitado, por ejemplo. O bueno, o todas esas historias de los milagros y bla, 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 digamos. Entonces hay que entender que lo que sí hay que entender del tema es que había profecías que tienen que ver con los judíos que hacían que estaban esperando a alguien especial para ese momento, para que los liberara del yugo romano. Pero Jesús fue uno más de esos profetas que venían con ese signo divino de que sería quien los liberara. Cada 50, 60 años, cada generación, había un profeta asignado del cual se esperaba eso. La habilidad que tuvo Cristo, o que tuvo Jesús, fue utilizar esas profecías a favor, en pos de su mensaje. Y eso nos pone de cara a ese segundo regalo. Porque cuando entendamos ese segundo regalo y lo que significa, entenderemos la mayoría de las frases de Jesús en el Nuevo Testamento. El segundo regalo que le hace, o uno de los regalos, aunque no necesariamente en ese orden, que le hacen en su nacimiento es el oro. Es otro de los regalos. El oro de por sí es un material sumamente místico y que tiene muchas significancias. Pero en lo terrenal, el oro representa a lo comercial, a lo que tenga que ver con el comercio. Y hay un segundo paso en esa rueda mandálica que contamos anteriormente, que es el que se llama el paso del mercader. Cuando tú como guerrero interno has hecho tu combate interior y has ganado ese combate, pues no quiere decir que ese combate que has ganado ya está, lo ganaste una vez y listo. El despertar de la conciencia no es un título
ad honorem o universitario que te vas, te recibes y ya está. No, el despertar de la conciencia es algo que hay que validar momento a momento. Eso es lo que tiene que ver con ese estado de despertar, o sea, con esa conciencia despierta. Si te duermes, pues te vuelves a dormir y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El despertar de la conciencia es momento a momento. Tú tienes que estar lo suficientemente atento a cada momento para cuando tu enemigo interno quiera tomar el control de la situación. Y cuando tú lo tomas y ganas esa batalla en lo interior, de pronto, verás que como es adentro es afuera. Y como ese ego interno tú lo estás controlando desde adentro, intentará filtrarse por afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá sucesos en lo exterior, ya sea de personas o de situaciones, que te pondrán a prueba para ver si también afuera puedes darle respuesta a eso que tuviste que darle respuesta en lo interno. Y a eso que tiene que ver con darle respuesta al prójimo, a las situaciones afuera, es a lo que se le llama el paso del mercader. Es a lo que se le llama esa negociación. Tú tienes que aprender a negociar con el otro. Pero negociar en lo que al despertar de la conciencia tiene que ver, no es el negociar que se conoce desde la banca, en donde está más relacionado a la usura que al negociar. El negociar con el despertar de la conciencia es, o el negociar desde el despertar de la conciencia, tiene que ver en ganas tú y gano yo. Ambos ganamos. Porque yo sé que tú no eres mi enemigo. Tú simplemente eres la encarnación de algo que me pone a prueba y que yo tengo que dar respuesta. Eres un espejo, eres un aliado, no un enemigo. Entonces jamás haría una negociación que te perjudicaría. Y Cristo, si algo ha demostrado durante lo que preserva los testamentos, los sinópticos, es que era un gran negociador. Si tú lees, se la pasa negociando todo el tiempo, porque todo el tiempo le están pidiendo cosas. Haz un milagro, haz esto, haz lo otro, di quién eres, di esto. Todo el tiempo le están pidiendo cosas. Y todas las respuestas que él da son desde el lugar negociador. Y la frase más célebre, por así decirlo, que plasma al Cristo mercader, es la famosa frase que él da ante Pilatos, cuando le dice si él era rey. Y Cristo lo que responde es darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Esa es una frase netamente negociadora, netamente negociadora. ¿Por qué? Porque ni responde ni deja de responder. Pero sin embargo, le da un lugar a la cuestión y no se deja tomar por lo que sucede afuera. Como ves, a medida que vamos recorriendo ahora ya de 2 de 3, por así decirlo, respecto de los Reyes Magos, ves que es una historia que es bastante oculta y que no es una historia que sea del común. Y te digo, yo la estoy contando de la misma manera en que la he aprendido, porque me parece que es una manera bastante simple e interesante de entender, en donde vemos que ese despertar de la conciencia es lo que está signado en los Reyes Magos. Pues bueno, tú me dirás si pasamos al tercer regalo o si hay Pues sí, algo que... no, nomás recapitulando, pues queda claro que todos somos lo mismo, ¿no? Que no hay una diferencia entre ese ser que nos han querido alejar, ¿no? Como un semidios, todos somos dioses, ¿no? Y estamos conectados desde mientras más conscientes estemos, ¿no? Más conectados vamos a estar. Y de ahí yo creo que viene todo este entendimiento. Y me encantaría ahora conocer, pues ya más a fondo la parte mística bueno, pues
ya para no salirnos, voy a dejar algunos puntos ya para el final de lo que nos estén comentando aquí. Gracias por todo lo que nos están poniendo, por toda la confianza. Y gracias a los que están compartiendo el video. Estoy viendo que ahora mismo ya lo han estado compartiendo en Twitter y en varias redes, ¿no? Bien. Sí. Bueno, tú fíjate que, como te comentaba, mira, de la primera parte que te hablé del estado que tiene que ver con el guerrero interno, en el Nuevo Testamento no hay nada. En ningún lado se lo muestra a Cristo como guerrero interior. Porque eso está en los evangelios apócrifos. Lo vemos en Tomás, lo vemos en Judas, lo vemos en María Magdalena. Pero en los testamentos sinópticos, pues del Cristo guerrero no se habla nada. Sin embargo, se les escapó borrar un párrafo en donde habla de eso, y es que Cristo era guerrero a tal punto que andaba armado. Y si andaba armado, pues era un guerrero, así de simple. No solamente un guerrero de la paz, porque no olvidemos que en aquella época estaban en plena guerra contra los romanos. ¿Y dónde se ve que Cristo era guerrero y que portaba armas? Pues hay dos maneras simples de verlo. Una, cuando en el Monte de los Olivos lo van a buscar y Pedro sacó un arma y le corta una oreja a uno de los guardias. Pues ¿con qué se la cortó? ¿Con una hojita que encontró en el piso? ¿Con una ramita? No. Cargaba un arma. Y si sus discípulos cargaban armas, da que pensar si él también. Y la otra escena, que aparte lo liga con el otro punto del mercader, es cuando va para la parte de mercader del templo y dice, vendan las capas, ¿no? para comprar las espadas. Se les olvida que por algo quiere comprar espadas, digamos, ¿no? Quizás creían que era para practicar esgrima, porque después no nos siguen contando, pero no era para eso. Pero bueno, esto te lo digo para... Perdón. No, perdón, pero imagínate, de repente esos detalles, ¿no? Nos ponen en contexto otra historia muy diferente. Imaginémoslos como una película, ¿no? Imagínense la película, cualquiera de las versiones que han hecho sobre Jesús, que en todo el tiempo, toda la escena estuviera pues con su espada a un lado, ¿no? Igual, pues los demás personajes, pero esto entraría en una lógica histórica, como tú dices, y eso no le quita importancia, al contrario, yo creo que se la da. Creo que por ahí me hacías un comentario y me voy a permitir hacerlo out the record, ¿no? Que fuera de cámaras, que me decías que es de alguna manera es como lo más cercano al Che en nuestra época, ¿no? Y cuando uno estudia sobre los personajes que se han revelado y todo, pues son personajes que no nada más tenían un punto fríamente de guerrero, sino que tenían también un punto místico que muchas veces no se conoce. En esta ocasión quedó más bien la parte mística, pero no quedó la parte humana tan marcada en estos libros, pero que pues en la historia van quedando esas pequeñas señales, ¿no? que nos dan otro contexto muy diferente, que pues cuentan otra cosa. Es que lo que pasa es que, digamos, como decíamos antes, las iglesias, a partir sobre todo del concilio de allí por el año 300, el concilio de Trento, si no mal recuerdo, quedó borrado todo aquello que muestre que lo que la iglesia muestra es falso. El cristianismo, cuando nació como tal, era una secta donde se recorría lo más parecido a lo que hoy se conoce como gnosticismo. Por eso luego la gnosis quedó asignada como la cara oculta del cristianismo. El gnosticismo es esa ciencia, por así decirlo, esa práctica que estudia el cristianismo primitivo. Y ese cristianismo primitivo es ese cristianismo que nos pone de cara a ese Cristo interno en cada uno. Pero como te decía, tú fíjate que la iglesia se encargó muy bien de quitar al Cristo guerrero, porque si pusieran al Cristo guerrero, te estarían diciendo que tú
puedes hacer tu despertar de la conciencia y te estarían todos dando todas las armas para que hagas lo que hizo Cristo. No olvides que Cristo en un punto dice, quien siga mis palabras podrá hacer las mismas cosas o más importantes que las que hago yo. Entonces está claro que hay que seguir y entender a qué se refiere con eso. Y eso se refiere justamente a ese Cristo guerrero, porque como veíamos, ese guerrero del despertar de la conciencia está en la base misma de ese despertar. Sin guerrero no hay despertar de la conciencia. Y si la iglesia muestra al Cristo guerrero, pues se le acaba el negocio y la manipulación. ¿Por qué? Porque hoy supuestamente los curas o los sacerdotes o los pastores son los intermediarios para que el hombre acceda a Dios. Y el guerrero interno lo que te dice es, tú no necesitas ningún intermediario, porque Dios está dentro tuyo, lo único que tienes que hacer es conectarte con eso. Y para conectarte con eso, lo que tienes que hacer es despertar tu conciencia. Y el primer paso es el guerrero. Entonces quedó totalmente oculto por los intereses de turno, porque se les acaba el negocio que ya lleva más de 2000 años, si hablamos de la religión cristiana. Si hablamos de otras religiones, pues es casi tan antigua como el ser humano mismo. Y fíjate entonces cómo le van perdiendo el foco a la cuestión, que del Cristo mercader ya encontramos cosas en la Biblia oficial, porque ya eso no les afecta a su cuestión. Y cuando veamos el tercer regalo lo que significa, pues vamos a ver que es directamente de lo que han hecho el postulado de la religión cristiana. El tercer regalo que queda por ver de qué se trata es el incienso. Y el incienso es, según nos cuenta la historia mística, el incienso a través de su aroma y su vibración es quien conecta los mundos, quien armoniza la frecuencia de los mundos, de los planos físicos y del plano astral. O sea, el incienso es un puente entre ambos mundos. Y la palabra puente es la base de una palabra que nos lleva derecho a entender ese regalo. La palabra puente está en la base de la palabra pontífice. Pontífice, una palabra muy conocida dentro de la Iglesia, quiere decir el hacedor de puentes, porque es el que une al hombre con Dios. Y al pontífice se lo conoce también como sacerdote. Y si hay algo que ha quedado plasmado en el Nuevo Testamento, y de lo cual la Iglesia ha hecho después su estandarte, es del Cristo sacerdote. Y el incienso lo que nos muestra es a ese Cristo sacerdote. Pero ojo, nos los muestra desde un lugar totalmente diferente. Porque el Cristo sacerdote que nos muestra la religión, en realidad es el sacerdote de la misa de los domingos, el obispo, el papa o quien fuera, que es una persona que por el supuesto poder que cree que tiene, cree que está por encima de cualquier ser humano, y tiene esa habilidad para perdonar, por ejemplo, para castigar, para decidir. Sin embargo, el despertar de la conciencia y la relación con el sacerdote nos dice otra cosa. En esa rueda mandálica que estaba contando anteriormente, en donde el primer paso es el guerrero, el segundo paso es el mercader, el tercer paso es el sacerdote, porque te dice que cuando tú has dado respuesta interna a tus limitaciones a través del guerrero, que cuando tú has dado respuestas a las limitaciones externas a través del mercader, pues surgirán ahora la posibilidad de que le tengas que dar respuestas a cosas que no están ni adentro ni afuera, sino que están en otro plano. En el plano que conecta el sacerdote, el puente. Cosas que ya llamaríamos paranormales o místicas. Como vemos, es un estado de despertar de la conciencia mucho más elevado todavía, porque ya has trascendido
por decirlo de alguna manera, lo mundano. Ya ha dado respuesta a tus cuestiones interiores, ya ha dado respuesta a eso de afuera que te quiere frenar a lo exterior. Pues ahora tendrás que darle respuesta a los planos superiores. Como vemos, incienso, oro y mirra son tres regalos de tres reyes magos. Y para entender, y ya para darle el broche de cierre a todo esto, y entender la clave, digamos, de cierre de esta cuestión, es entender que cuando tú logras esos tres estados, que vuelvo a decir, son estados simultáneos, porque no es que tú te recibes de guerrero, de mercadero y de sacerdote y ya está. Tienes que demostrarlo, como te decía, momento a momento. Esto que estoy nombrando es el ideal. Habrá momentos en donde le das respuesta a algo interno, pero te frenas ante lo externo. Habrá momentos en donde le das una respuesta a lo interno, le das una respuesta a lo externo, pero te frenas ante lo que viene desde otro lugar. Y habrá momentos en donde ni siquiera le das la respuesta a lo interno. Pero cuando logras dar esa respuesta simultánea a esos tres lugares, surge el cuarto lugar. Porque decíamos que la rueda mandálica tiene 4 lugares. Y los reyes son 3. Pero ahora es donde sí tomo lo que decías al principio de esta parte del encuentro, donde hablabas de los nombres. Cuando tú logras esos 3 estados de conciencia, pues puedes generar el cuarto. El 4 no existe sin el 3, te lo podría decir de esta manera. Y ese cuarto lugar tiene que ver con lo que son los reyes, magos. El cuarto lugar es el lugar del mago. Cuando en ti habita el guerrero, cuando en ti habita el mercader, cuando en ti habita el sacerdote, pues ahora en ti habita el mago. ¿Y quién es el mago? Pues el que de la nada crea algo. Y si el despertar de la conciencia siempre decimos que tiene que ver con que cada uno cree su propia realidad, pues ahí es donde hace el mago su entrada. Pues es el mago el que de la nada crea algo. Y no por nada además son reyes magos, porque la palabra reyes, la palabra rey, tiene en su raíz la misma etimología que la palabra realidad. Real, realidad, rey. El mago es el que, luego de haber dado la vuelta a través de la rueda mandálica, por aplicar en sí el guerrero, el mercader y el sacerdote, se transforma en mago y crea su propia realidad. Esa es la historia que hay detrás de los Reyes Magos y de sus regalos. Súper interesante, Cristian. ¿Cómo ves el punto de que, ¿cómo te imaginas en nuestros días a una persona con estas 3 características o estas 4 características? Y no estará relacionado también con el tema tan platicado ahora de la famosa cuarta dimensión, o sea, las dimensiones, ¿no? Y ese salto que se supone se está dando precisamente ahora a una cuarta dimensión, ¿no? Y que habla también de toda la onda de que somos creadores, que somos observadores, ¿no? Curiosamente siento que está relacionado, pero me gustaría saber tu opinión. Como te decía antes, el número 4 también es un número que encontramos en todas las culturas que han recorrido el misterio. El número 4 es un número muy especial y no por nada, desde las escuelas iniciáticas, por ejemplo, están los 4 caminos, los 4 vientos, los 4 esto, los 4 aquello, los 4 senderos. Siempre el número 4 está presente porque hace en su base a esta cuestión que hablábamos de estos 4 lugares. Algún día y más adelante, porque ahora obviamente no viene el caso, veremos que hasta 4 lugares son los que tenemos en nuestro psiquismo. Yo he comentado, creo que también en algún encuentro nuestro, que 4 son los sonidos primales y primigenios que tenemos. Siempre el 4 aparece. Y ese salto a la cuarta dimensión, pues claro, tú puedes saltar a la cuarta dimensión
cuando creas tu realidad, porque la cuarta dimensión es la creación de una realidad propia. Y para responder integradoramente y anudando esto que estoy diciendo ahora con la otra pregunta que hacías de cómo te imaginas a una persona, cada vez que yo o cada quien crea en su vida algo que antes no existía, está dando un pasito a esa cuarta dimensión, a ese cuarto estado. Y la pauta para saber o entender o evaluar si realmente eso que estás creando, lo estás creando tú a través de estos estados, o lo está creando el otro en ti, es si para crear eso tuviste que atravesar un no puedo. Sí. El no puedo es la vara con que evaluar si lo que haces es desde el despertar de la conciencia o desde la conciencia dormida. Si, por ejemplo, tú me dices, a ver, vamos al caso, tú me dices, yo soy un gran escritor y tengo una facilidad para escribir, me resulta muy fácil. Y vienes y me traes tu más reciente libro. Yo te diría, bárbaro, está bien, pero eso ya está en ti. ¿Tuviste que atravesar un no puedo ahí? No. Ahora, si me dices que eres un gran escritor, pero me dices que vienes con que has creado una obra de arte, una película, no sé, que has atendido a tu familia como nunca antes lo habías hecho, que te has puesto tú a hacer tal o cual cuestión donde antes creías que no podías, pues entonces ahí sí, has hecho algo que no te fue dado por facilidad. Y cada vez que tú vences ese no puedo, es que estás dando un pasito dentro de esa rueda mandálica. Porque la rueda mandálica lo que te pone de cara es a los no puedo para poder. Porque al fin y al cabo el poder o el no poder son lugares de poder, básicamente. Mientras más puedes, más poder tienes. Fíjate que cerrábamos los videos del 2013 de la Ruta Verde con una frase y abrimos otra eh, otro año más, ¿no? El 2014 les mencionaba y surgió espontáneamente, no era algo que estaba planeado, con la frase, el 2014 es el año del ahora ya puedo, ahora yo puedo más bien. Y yo creo que por ahí está. Alguien comenta aquí, por ejemplo, que las cruces tienen 4 puntas, ¿no? Que también hay que mencionar que las cruces son mucho más antiguas, ¿no? Los símbolos de la crucifixión son mucho más antiguos que los de Cristo, ¿no? O sea, la crucifixión, ahí hay registros de los egipcios y probablemente, bueno, de hecho he visto por ahí material que los mismos, las épocas de lo que se dice son los Anunnakis ya habrían tenido este símbolo desde tiempo atrás. Es Por el ahí, símbolo más antiguo de toda la humanidad. fíjate, no sé qué te parezca esta versión que tengo de que la crucifixión sería el símbolo de romper con la parte animal que tiene el ser humano para dejar entrar la parte divina que tiene el ser humano, ¿no? Es como ese cambio, ¿no? De humano-animal, humano-físico, a la siguiente dimensión, ¿no? Hablaban también que sería la tercera dimensión para pasar a la cuarta dimensión, y por eso sería la crucifixión. De hecho, en las primeras crucifixiones, o de las más antiguas que hay, una por ahí, una de 5.000, 10.000 años, no recuerdo cuánto, que tiene una crucifixión con un burro, ¿no? Con un burro en lugar de un ser humano, y el símbolo del burro, según entiendo, era el símbolo del animal, ¿no? De la parte pues animalesca que tiene el ser humano, ¿no? Sí, es así de simple como lo estás diciendo. Cuando hablamos del despertar de la conciencia o la conciencia dormida, es tan simple como decir, conciencia dormida igual a conciencia biológica, actos netamente a la parte animal del ser humano. Nacer, crecer, como ahí nos cuenta ahí todo lo Exacto. biológico, lo cotidiano, ¿eh? Instintivo, pero no intuitivo, ¿no? O sea, sería como, Totalmente. eh, este, y bueno, hay muy buenos comentarios por ahí, no sé qué te parezca dejar, digo, no estoy cerrando el tema ni nada, pero por ahí varios mencionan a Quetzalcóatl, y creo yo que por ahí sería un buen tema que podríamos abordar en un futuro, este,
porque tiene relación con lo que es el semidios, la relación con el amor y todo esto. Creo yo que ahí hay muchas cosas que contar. Ahora, algo que me gustaría que me dijeras es cómo te imaginas al ser humano actual, a una persona, hombre, mujer, lo que sea, con esas características, ¿no? Con esas 4 características, pero en el día de hoy. ¿Cómo te lo imaginas? Un día a día de una persona así, me gustaría... El día a día de una persona bajo este estado, digamos, vuelvo a decir estado, con lo cual quiere decir que en un momento lo puedes lograr y al siguiente momento lo puedes perder, o viceversa. Pues eso es importante recalcarlo, porque ese es el primer punto. Eh, Cada vez que atraviesas ese no puedo, estás ante esa puerta. Yo me imagino una persona así, es una persona que ni siquiera te darías cuenta que lo es. Porque una persona que logra generar su propia realidad, o a veces, hasta ahora lo que podríamos decir, esto creo que la mayoría somos testigos de eso, es uno logra chispazos de crear una realidad. Cada vez que logras algo, de repente, te pones una meta, un objetivo, un desafío, lo logras, pues eso es un chispazo. Lo que hasta ahora no se ha logrado es darlo con una continuidad de 24 horas al día. Eso aún todavía está un poquito lejano, digamos. Por lo mismo de que ese despertar de la conciencia estamos medio remolones, ¿no? Es como la mañanita todavía. Estamos ahí entre las sábanas queriendo despertarnos. Pero te puedo asegurar que una persona, digamos, 24 horas al día en ese estado, ante todo es una persona que primero tú no te das cuenta que está en ese estado. Primero. Imagino en esa persona ante todo la humildad. La humildad de, por reconocerse en ese estado, entender entonces que de lo que se trata es de transmitir ese mensaje, el mensaje del despertar de la conciencia, no de alguien que se lo quiera adueñar o de que se cree propietario o que lo adoctrina o de que lo transforma en una religión, sino que es además una persona que enseña con su propio ejemplo, con su propia coherencia. Que tú la ves y estás aprendiendo. Aprendes de cada cosita que hace, no necesita decirte o explicarte algo, porque de su actuar cotidiano estás aprendiendo, porque la coherencia también se emana. Si tú ves a alguien que dice algo, piensa algo y siente otra cosa, pues tú desconfías, pero alguien que en sí mismo ha despertado al guerrero, ha despertado al mercader, ha despertado al sacerdote, y por haber despertado esas 3 fuerzas se transforma en mago, pues es una persona que con su propia presencia muestra lo que es ese camino. Y hasta ahora, la verdad, no he encontrado a alguien así, ni siquiera quienes se autopostulan en ese estado, porque muchas veces la cara que abiertamente al público muestran es muy distinta a la que muestran tras bambalinas. Entonces, yo por empezar desconfío de alguien que se autoproclame mago, Claro. ¿eh? Porque esto es como lo que veíamos en la Biblia en algún momento cuando dice Dios necesita que lo alaben. Si es Dios, no necesita que lo estén alabando. Si es Dios, no necesita que le estén recordando que es Dios. Y quien es mago no necesita que se lo estén diciendo a cada minuto, o que él lo tenga que estar diciendo como para reforzarlo. Si yo todo el tiempo estoy diciendo soy mago, soy mago, soy mago, pues no es más que una forma de querer reforzarlo a imponerlo a la fuerza. Tú fíjate que los grandes chamanes, los grandes maestros, pues nunca se han dicho así. Nunca se ha autoproclamado como tales. Entonces creo que la sencillez y la humildad son la base de esa persona. Y vuelvo a decir, son personas que no enseñan con palabras, enseñan con su vida. Eso es un poquito lo que imagino, o lo que yo mismo me proyecto si en algún momento
tengo la valentía, la grandeza de llegar a ese estado. Pues lo dejo como tarea a todos nuestros amigos de la Ruta Verde y de tu propio camino, que nos imaginemos cómo sería o cómo seríamos, ¿no? Si estuviéramos viviendo en una vida mística, ¿no? Una vida en la que ponemos en práctica el conocimiento porque de la imaginación sigue la acción, ¿no? Y si no nos lo imaginamos siquiera, pues obviamente pues no pasará al siguiente paso, ¿no? Yo creo que por ahí sería una buena tarea. Una de las propuestas que hicimos para este 2014 es eso, ¿no? Es el año del misticismo, es el año de poner en práctica lo que se va aprendiendo, ¿no? Y paso a paso, pues ir buscando cada quien esa conexión con esos regalos de los Reyes Magos, ¿no? Curiosamente, en México, bueno, pues tú viviste aquí, en el centro de México, en el centro y el sur de México se acostumbra mucho todavía lo que es el regalo de los Reyes Magos, no tanto en el norte está más conectado con los Estados Unidos. Ya como para cerrar, y bueno, algo que también quieres comentar, pero me gustaría saber cómo se vive en Argentina el tema de los Reyes Magos. A nivel, digamos, es una cosa muy para los niños, ¿sí? Digamos. Eh, Así que te puedo hablar en primera persona de mi recuerdo cuando era niño, o bueno, también de la expectativa de ver a mis niños. Ante todo, aquí en la Argentina la costumbre que hay es poner los zapatitos debajo del árbol, para que los reyes vengan con los camellos y pongan sus regalitos ahí. Pero como vienen en camello y andan cansados de subir y bajar de los techos, pues le pones un platito con agua y le pones un platito con pasto o galletitas o galletas para que se alimenten. Eh, y tú te duermes, vas a descansar a la noche del 5 y te despiertas temprano con toda esa ansia a la mañana del 6, ya con los regalitos dentro de los zapatos, digamos. No, pues excelente. ¿Algo que quieras comentar y algún tema que quisieras platicar a futuro aquí en la Ruta Verde? Bueno, siempre la puerta abierta, por aquí alguien está comentando sobre el signo zodiacal Ophiuchus, que supone que es un signo zodiacal que nos estaba contabilizando y que ahora algunos astrólogos lo empiezan a contabilizar, algunos no. Pero bueno, primero, ¿cómo cerramos este tema? Eh, pero esto que decías de la serpiente, porque es el signo de la serpiente, que Ujú. estás diciendo, quedó oculto por lo mismo que decíamos que quedó oculto el Cristo Guerrero, y es porque la rueda que hablamos recién, mandálica, tiene a su vez animales que la representan. Y el animal que representa al guerrero es la serpiente, porque la serpiente es aquella que tiene la habilidad de cambiar su propia piel y renacer. Por eso, a nivel de religión, la serpiente quedó asignada como el diablo y como lo peor. Porque si tú te conectas con ese simbolismo sagrado, pues no necesitas de religiones para conectarte contigo mismo. No necesitas la religión no es más que un intermediario entre el hombre y Dios. Es como una agencia inmobiliaria, no sé si allí existen en México, no recuerdo. Si tú quieres alquilar algo, aparece ahí la agencia que te cobra y te cobra el impuesto y te cobra esto y no, tú no la necesitas. O como el abogado que te intercede ante situaciones legales. Bueno, lo mismo es la religión. Y Ofiuco quedó asignado o está asignado a ser el símbolo de la serpiente, quedó relegado porque si no podría generar curiosidad respecto de la verdadera historia del ser humano y su contacto con Dios. Eh, como tema que en algún momento, si gusta, podemos tratar, ya que tiene que ver con esto, con este yo puedo. Muchas veces para poder hay que tomar energía, hay que aprender a tomar energías para ganar fuerzas
de lugares o de situaciones ocultas, porque como esto lo contaba Juan Matus, ¿no? Don Juan a Castaneda, Exacto, le exacto. decía, el ser humano, cada ser humano tenemos una cantidad finita de energía. No tenemos la capacidad por sí mismo de incrementar nuestro nivel de energía. Lo que sí podemos hacer es aprovechar la energía, que es muy distinto. Hoy en día, cuando uno bajo la conciencia dormida, utilizamos un 10% de nuestra capacidad energética. Tú a través del despertar de la conciencia, como incrementas conciencia, incrementas energía. Pero igual, tiene un tope, digamos un 100%, por así decirlo. Pero entonces llega un punto que para ciertas cuestiones necesita más energía que esa. Y esa energía se toma de lugares ocultos, de situaciones ocultas. Y este año hay un evento en donde va a haber un gran generador de energía, que si tú aprendes a utilizarlo, pues aprendes a traer energía extra a tu vida. Y con esto estoy dando una pauta. Primero, que esos lugares en donde tomar energía externa a ti son eventos masivos, en donde todo el mundo, una gran parte, le pone foco. Porque en ese foco hay puesta intención y en esa intención hay puesta energía. Y ese evento, de donde este año hay que aprender a tomar mucha energía, se llama, y esto vuelvo a decir, no tiene nada que ver ni con el deporte ni con el fútbol, se llama Mundial de Fútbol. Es un evento donde concentrará las mayores miradas de la mayor cantidad de la población. Y para quien lo aprenda a aprovechar, ahí hay una fuente inagotable de energía. Si gustas, en algún momento podemos hablar entonces de qué hacer para tomar energía de esos tipos de eventos. Sí, me parece excelente. Fíjate que yo tengo como una teoría un poquito a lo mejor muy oscura respecto a eso, en que este tipo de eventos se aprovechan más bien como para energetizar algún otro tipo de seres, digamos, no tan benévolos, ¿no? Pero sería interesante poner, si tienes 10 minutos, si tienes 10 minutos más, Cristian, me gustaría hacer un rapidito, así, unas preguntas y respuestas, porque veo que hay muchos cuestionamientos. Adelante, adelante, ¿Sí? adelante. Mira, Adelante. bueno, tengo por ahí, dice, ay, ya se me fue, dice, no sé si a qué se refiere a Raikou, pero dice, en cuanto a la magia están muy acertados, pero en cuanto al simbolismo muy irracional. Bueno, no sé si hay una pregunta ahí, dice eh, por ahí Giovanni Cristian, ¿dónde podríamos conseguir textos de lo que Jesús les habló a los apóstoles y no a la gente? ¿Te acuerdas que habíamos Sí, sí, mencionado? sí. ¿Sí? El Evangelio de Tomás. El Evangelio de El, Tomás, bueno, el pues Evangelio de ahí está la Tomás respuesta. es el directo, o sea, después tienes el de Judas y el de María Magdalena, pero el Evangelio de Tomás es el Evangelio en donde Jesús, o ahí está expresado todo lo que le dijo a sus discípulos. Bueno, bueno, te mandan saludos dice, diría el maestro Salfate, si yo no sé si Jesús fue realmente hijo de Dios, lo único que sé es que sus palabras puedo encontrar paz que me permite vivir plenamente, pues su inteligencia es única, dice eso más. Fíjate que por ahí me encantó la vez, creo que lo platicamos ya después de cámaras, el tema relacionado al budismo, ¿no? Me gustaría como que nos dieras tarea, ¿no? Respecto a quiénes tú consideras como los grandes maestros, ¿no? Contando obviamente a Jesús, obviamente a Buda, pero a quiénes más contarías tú como los grandes maestros del mundo, ¿no? Que vienen como a activarnos. Bueno, al primero que tienes es a Hermes, Hermes Hermes Trismegisto. Trismegisto. ¿Mm? Ese es el primero que tienes, o que yo le pondría la ficha, digamos, como se dice. Y más que una ficha, una gran ficha. Eh, Está Cristo, obviamente, pero vuelvo a aclarar, Cristo, o sea, cuando Jesús se transformó en Cristo, y con todo lo que eso implica. Buda, que Buda también es un estado, porque Buda no se llamaba Buda, se llamaba Siddhartha, Siddhartha Gautama. Él se transforma en el Buda, es lo mismo que Jesús transformándose en Cristo, digamos. Eh,
esos son como tres de los principales. Después tienes maestros, pero ya maestros en cuanto a personas que nos transmiten su conocimiento y su mensaje, pero sin llegar a ese nivel, digamos, ¿no? Tienes, yo en lo particular, el que más respeto es a don Juan Matus, ¿no? Es con el que más conectividad personal también tengo, más afinidad, si quieres decirlo. Eh, Aparte, bueno, como te digo, yo he estado en México, he estado en contacto con chamanes, le he seguido la ruta a don Juan, he estado en los pueblitos que él he estado sentado en esas famosas bancas de la plaza de Oaxaca que él siempre me cuenta, o sea, hay una afinidad personal, digamos, con él. Tienes también después, a ver, lo que es Elena de Blavatsky, una teósofa de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Tienes también a Gurdjieff, a Uspensky. eh, También hay algunas cosas, no todas, algunas cosas de Samael Aungüeor, que es un colombiano que estuvo haciendo su recorrido en México. Eh, Creo que eso es un poquito, digamos, un mix de personajes. Y después hay personajes interesantes que han dado muestras que hay que interpretarlas, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que él era un ocultista que trasladó el mensaje a través del arte. Tienes también a Albert Einstein, él también era un místico, era ocultista Ujú. y ha trasladado su mensaje a través de su obra. Y después hay culturas, como Pitágoras, no lo, sé si te suena por ahí un poco. sí, sí, Pitágoras, bueno, Pitágoras fue el que creó la escuela, para la redundancia, de los pitagóricos, Ujú, en donde veían a las matemáticas, ¿no?, como este lenguaje universal, que es un poquito lo que hablábamos antes cuando hablamos del 3, del 4, del número, de la proporción áurea. ¿eh? Vuelvo a decir, son personajes que le han dado conocimiento a la humanidad. Vuelvo a decir, no están en ese nivel del que hablábamos cuando hablábamos de Buda, de Cristo, de Hermes, ujú, ujú. pero sí, sí, Pitágoras también. Eh, Ramta, no sé si te ha tocado leer algún libro de Ramta. de ¿Qué te parece? Ramta, de Lonsap Rampa, ¿me hablas? ¿O de No, Ramta? de Ramta es eh, una persona que ha sido como su canalizador, ¿no? Me parece que en Estados Unidos. Ahora mismo se me hace que ya se ha vuelto así como una especie como de secta, no los, o sea, no sé exactamente cómo está, pero a mí me ha tocado leer algunos libros y me han parecido como libros individuales, así como información muy interesantes, que siento que son muy liberadores, muy abiertos y que realmente eh, conectan y buscan liberar, ¿no? O sea, buscan eso, ¿no? Sí, Este, sí. Mira, a ver, Pepe, hay un parámetro bastante claro que creo que lo hemos mencionado en algún momento, siempre es bueno recordarlo. Primero, todo mensaje que hable en singular, en particular y no en plural, ya es atender. Cuando te dicen vamos, todos lograremos, y a través de esto haremos, pues ya ahí, yo en lo particular ya es el primer filtro que entiendo mm, que ese mensaje es inválido. O sea, un mensaje que hable en plural, pues, no, porque el despertar de la conciencia es particular. Es tu despertar de la conciencia, exacto, mi despertar exacto. de la conciencia. No es una conciencia masiva. Así que ese es un primer punto. Entonces ya tienes un criterio para evaluar. Ahora después, bueno, hay que evaluar las enseñanzas porque hay muchas escuelas que han empezado con un mensaje muy claro, con un mensaje muy, aparte muy interesante, pero lamentablemente en algún punto han perdido el rumbo y se terminan transformando en sectarias, o como te digo, en creerse dioses, magos u otras hierbas. Eh, Aquí en Argentina conozco algunos casos en particular, eh, pero vuelvo a decir,
Entonces, el primer punto a entender es ese, si habla de una cuestión particular, de un desafío individual, de un camino interior individual, pues yo le pongo la oreja y después habrá que evaluarla con otros parámetros para comprender de qué se trata. Pues, ¿sabes qué? Así ya cerrando, me gustaría proponerte, pues, hablar de don Juan Matus. A mí se me hace un personaje súper interesante que todavía no, bueno, no sé si siquiera se puede entender, pero sí creo yo que la información que tienes es, pues, buenísima y que, pues, hablan de ese guerrero, ¿no? Este, y pues creo yo que sería muy interesante que nos dieras tu perspectiva de él, independientemente si se ha leído a Castaneda o no. Pues, ¿cómo ves si lo dejamos pendiente para un próximo video? Y me Claro, claro. encantaría retomar el tema de las cuestiones energéticas del mundial, porque pues ahí hay mucho con el tema de Salvador Frixiedo, ¿no? De que, y de, bueno, de otros más que han hablado sobre que alguien, ¿no? De alguna manera se alimente a nosotros, ¿no? De hecho, próximo miércoles en el canal del tema, en el canal de lo paranormal de la Ruta Verde vamos a hablar sobre los vampiros energéticos y todo esto. Y, y, y un poco es de lo que habla también Salvador Frixiedo y algunos otros autores que dicen que pues existen ese tipo de seres, no nada más dentro de los seres humanos, sino como conciencias, ¿no? Que absorben. Que cuando hablamos de don Juan Matus, estamos hablando de quien mejor transmitió de lo que hoy vimos que es el estado de Guerrero. No el estado de Guerrero en México, sino del estado interior de Guerrero. Juan Matus ha sido quien más eh, técnicas y prácticas e hincapié le ha hecho eso. Y respecto a lo del Mundial de Fútbol de la Energía, claro que hay ciertas cuestiones con eso que tú mencionas, en donde hay seres interdimensionales o de otras dimensiones que se alimentan de esa energía. Lo que yo intentaré transmitir cuando llegue ese momento es que tú también puedes alimentarte de esa energía, pero de una manera benéfica, o sea, es como decir, la energía ya está ahí. Tú lo que tienes que hacer es como la energía está todo el tiempo, la electricidad circulando. Tú tienes que ir y conectarte para aprovecharla. Por eso vuelvo a decir, no es un tema que hablemos ni de fútbol, ni de mundial, no, 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 es aprender a utilizar esos eventos para aprovechar esa energía. ¿Para qué? Para lograr tus resultados. Pero hay manera como de filtrarla o cómo, para mí, estamos en vivo, es que hay gente que no le ha dado el reloj, hay manera como de filtrarla, porque digo, absorbes energía así nada más, o... No, 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 lo que tú tienes que aprender, a ver, esa energía es como cuando tú estás en el mar con un botecito. Tú estás en el mar con un botecito y la energía sería como la marea. Tú lo que tienes que aprovechar es, primero, tener claro a dónde quieres ir, o sea, un resultado. Porque cuando tú sabes a dónde quieres ir, sabes a dónde apuntar tu vela. Y lo que harás es aprovechar esa corriente marina para con esa fuerza acercarte a tu resultado. Si quieres te cuento un ejemplo, con un ejemplo práctico para que se entienda, ¿no? si quieres. ¿Sí? Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, Ah, sí. bueno. Si tú vas a mi canal, Ajá. encontrarás que yo transmití en vivo e indirecto el sorteo del Mundial. Y tú dirás, ¿qué hace en tu propio camino el sorteo del Mundial, transmitido en vivo e indirecto? Bueno, yo te lo cuento. Gracias a eso, se sumaron a tu propio camino como, además de ser un video con más de 40.000 visitas online cuando fue el sorteo, o sea, no de 40.000 visitas vistas luego, sino de 40.000 personas que vieron en directo ese video, he logrado que una gran cantidad de personas se suscriban a tu propio camino a través del sorteo del mundial. Porque aproveché la fuerza del sorteo sabiendo que mucha gente iba a querer verlo, que a lo mejor no tenía la posibilidad de verlo en directo por la tele porque estaba en sus trabajos, porque no tenía cerca un televisor. Entonces fue una gran oportunidad para, a través de ese sorteo,
conocieran mi canal. Y al conocer mi canal y los temas que trato, pues interesarse. Y pues eso es utilizar, por ejemplo, algo que tú quieres, pones como un resultado, sumar suscriptores a tu canal, sumar gente que conozca tu mensaje, utilizando una energía que ya está en juego, como es este caso. Ves que no es que es algo complicado, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres, o sea, cuál es tu resultado, y ver de qué manera lo aprovechas. Exacto. Por ejemplo, pregunta alguien aquí, dice Miguel Ángel, dice, pero ¿hay que ir hasta Brasil? Pregunta alguien. No, 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 para nada. Tú esto, la energía, como decía, como te mostré recién, yo no fui a Brasil para... simplemente lo puse a transmitir. Eso se llama estrategia. Lo que pasa es que en lo común, en lo cotidiano, no estamos enseñados, ni nos hemos el tomado, por lo general, el trabajo de aprender a pensar estratégicamente, a pensar con un plan estratégico. Y un plan tiene casualmente 4 puntos. Volvemos a ver cómo ese 4 siempre lo podemos acomodar porque entra, es como la matriz, al menos, de esta realidad. Un plan tiene 4 puntos y cuando tú tienes claro esos 4 puntos, pues entonces aprendes a pensar estratégica y tácticamente. Y tú tienes claro, mira, esto lo hablaba en uno de los grupos de supervisión que coordino con gente en tu propio camino, en donde lo primero que se evidencia en alguien es que nunca hace algo estratégicamente, nunca tiene un plan. Se mueve a través de la idea, de la imaginación y de lo que se le ocurre. Pero que muy pocas veces tú te mueves teniendo claro tu plan y los pasos que eso integra. Y para aprovechar la energía tienes que tener un plan. Es como decir, tengo que tener el enchufe, o sea, el conector y el tomacorriente. Y vas y lo conectas para que ande el equipo electrónico o el equipo eléctrico. Pues eso mismo tienes que trasladarlo a ti, como lo que yo te contaba la situación del sorteo. Conectas eso, usas esa energía, usas esa focalización que va a haber, pero para algo propio. Yo, como conté en lo particular, decir, bueno, quiero que mi mensaje sea recibido por más personas que lo conozcan y que eso también resulte en mayor cantidad de suscriptores. Y bueno, dije, voy a transmitir el vivo y en directo el sorteo porque va a haber mucha gente que lo quiere ver. Claro, de esos 40.000, 39.000 son personas que ni le interesa el despertar de la conciencia. Pero había 1.000 que sí, y para eso fue ese mensaje. Acuérdate, con que a uno le llegue tu mensaje y le interese, pues es un gran logro, porque eso hará que después se multiplique exponencialmente. Dice algo muy interesante, Tona, que lo tengo. Dice, lo veo más como aprovechar el momento. Y pues yo creo que de eso trata, ¿no? De aprovechar los momentos, las oportunidades que van llegando. Y claro, desde el punto de vista, este, pues, metafísico, ¿no? Claro, es que vuelvo a decir, el secreto está en que tú tengas tu resultado. Sin eso, pues, pasa a la deriva. Estás en el bote, en el medio del mar, pero vas por donde va la corriente. Ahí es donde se transforma en algo masivo. Vas por donde va la ¿Cuáles serían corriente. los 4 puntos? Estrategia, No, no. Un plan un tiene plan, estrategia y ¿ok? tiene, o sea, el plan es lo que engloba. Cuando tú tienes el plan, puedes pensar estratégicamente y Ujú, tácticamente, pero no son puntos. Los puntos dentro del plan, y te los nombro rapidito, no los vamos a abordar ahora porque ujú. es un evento en sí mismo, pero es desde dónde, es por dónde, a dónde y resultado. Que es lo mismo que decir guerrero, mercader, sacerdote y mago. Un poco los 4 acuerdos también, ¿no? El tema de los 4 acuerdos, lo olvidé ahorita, pero se me Es vino a que la mente. todo nos habla de eso. Por eso el secreto no es aprender más. El secreto no es saber más. El secreto es recordar lo que ya sabemos. No es aprender, es recordar.
Ya está Exacto. dentro nuestro toda esa información. Tenemos que aprender a recordar, no aprender más de lo mismo. Pues excelente, Cristian. Yo creo que con esto podemos cerrar muy bien. Creo que bueno, ya nos surgieron así más preguntas que yo vea, pero igual y como quiera, pues estaré ahí leyendo para unos próximos eventos que tengamos en conjunto, pues tratar de regresar esas cuestiones y de preferencia pues trataremos de avisar con más tiempo. Esta vez no pudimos, pero sé que, bueno, veo que se han estado conectando como quiera una buena cantidad y espero yo que se conecten durante estos días pues más personas. Dice Pepe, tiene que ponerse una camisa del equipo de México. dice Miguel, dice, qué bonito tu maniquí, que bueno, así no sé qué sea, decía, la tele o el internet nos sirven como medios magnéticos. No, pregunta Samohan, dice, solo hay que conectarse con la información que recibimos para capturar esa energía. Bueno, creo que esa es una manera de aprovecharlo. No sé qué opines. No llegué a entender muy bien la pregunta, Pepe. Dice, la tele o el internet nos sirve como medios magnéticos. Me imagino que como se refiere como a canales para conectarse con toda esa masividad de Ah, personas. sí, Este, entiendo. No necesariamente con esto que estamos diciendo, porque lo que estamos manejando, estamos hablando de una energía que en realidad no es que te la apropias, no es que es tuya, es que la aprendes a utilizar. Y la energía que está mencionando en este caso aplicaría más para otro tipo de cosas, digamos, para dispositivos, no tanto para esto que estamos viendo, que es la energía para alcanzar tu resultado. bueno, y te hacen un comentario de que qué bonita cabeza tienes ahí atrás, que parece cabeza de Pascua. Este, Ah, el Mojai. Oh, algún día, si gusta, hablamos de eso, pero eh, voy a decir algo que quedará abierto por algún día. Es parte de un recuerdo no de un recuerdo de viaje, como dice, no como se dice, un souvenir, sino es un recuerdo de cuando estuve allí. ok, ok. Está bien, está bien. No, pues lo dejamos abierto, creo que ya dejas entrever algo. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Cristian. Encantado de tenerte aquí en la rutaverde.com y ojalá pues pronto estemos con otras temáticas aquí con todos los ruteros. Gracias, Pepe, a ti por brindar este espacio. Y cada vez que consideres que hay algo que pueda aportar, pues simplemente sabes que cuentas conmigo. Genial, Cristian. Pues un abrazote y que tengas un excelente 2014. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches a ti, a todo tu público y a la gente que nos acompaña hoy en vivo y en directo y pues a los que después se encuentran también con este material. Exactamente, exactamente. Pues bueno, estamos ahí con los próximos temas. Hasta luego y hasta luego a todos los amigos de la Ruta Verde. Por favor, suscríbanse al canal de Cristian y si no están suscritos a la Ruta Verde y andan por ahí, pues también suscríbanse a la Ruta Verde. Y pues nos vemos muy pronto. Mañana tenemos video en vivo a las 10 de la noche. Y bueno, pues ahí estamos pendientes. Hasta muy pronto. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.